Te voy a demostrar con datos que el gobierno creó la crisis de las EPS. ¿Cuál es el macabro plan detrás de todo esto? Profe Andrés, ¿y cómo me lo va a demostrar? En 3 pasos muy sencillos. Paso 1, el problema del sistema. Lo primero que uno tiene que preguntarse es, ¿la salud debe ser un negocio? No, profe Andrés, ¿cómo se le ocurre que la salud deba ser un negocio? La salud es un derecho. Sí, claro que es un derecho, pero en el mundo real todas las cosas cuestan. Por ejemplo, yo tengo derecho a la vivienda digna, lo que no tengo es casa propia. ¿Dónde la reclamo? Y es un derecho que está en la Constitución política. Por lo tanto, lo que hay que entender es que en la vida real las cosas cuestan dinero. Los derechos no pueden volverse realidad simplemente por estar escritos en la Constitución. Pero la salud no puede ser un negocio porque estamos hablando de vidas humanas. Porque entonces estaríamos permitiendo que los grandes ricos de este país se sigan lucrando con las enfermedades y con la desgracia ajena. Sí, entiendo el punto, pero aplicando la misma lógica, tendríamos que decirles a los médicos que no pueden cobrar un salario digno, porque también estarían viviendo de la desgracia ajena, de las enfermedades de las personas, etc. Y creo firmemente que los médicos deben ser bien remunerados, porque de lo contrario, si su profesión no es rentable, tienen todo el derecho de dedicarse a otra cosa, para así asegurar la supervivencia propia y de su familia, porque es que todos tenemos necesidades que cubrir. Profe Andrés, pero hacer de la salud un negocio es algo malo. Un negocio es algo en lo que usted se ocupa y tiene un interés lucrativo de ganar dinero, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española. Y es que he notado que en la actualidad la palabra negocio está completamente satanizada a nivel cultural. Hacer de la salud un muy buen negocio es importante para tener con qué remunerar bien a nuestros médicos y demás personal de salud, para mejorar la atención a los pacientes, para mejorar el acceso a tecnología y mejorar así la detección de enfermedades en etapas tempranas. Lo que está mal es robar, es estafar a la gente ofreciéndole un servicio de pésima calidad, cuando el dinero sí alcanza para atenderlo con excelencia y obtener ganancias. Bueno, profe, ¿y entonces cuál es el problema que usted dice que tiene el sistema de salud? El problema es que los recursos son escasos y las necesidades muchas, y cada vez crecen aceleradamente, especialmente después de lo que sacudió al mundo hace unos años y razón por la cual nos encerraron a todos. Por lo tanto, como las enfermedades están creciendo con mayor frecuencia, las EPS afirman que no alcanza la plata y que lo que paga el gobierno por cada usuario del sistema de salud es insuficiente. A esto se le conoce como la unidad de pago por capitación, o UPC. Y también están los famosos presupuestos máximos, que son para atender enfermedades huérfanas y medicamentos y terapias que no están incluidos en la UPC. Ay, claro, profe, obviamente las EPS van a seguir manteniendo su negocio Y van a pedir más plata. Sí, claro, pero el problema es que la Corte Constitucional el 5 de abril de 2024 citó al gobierno y a las EPS para estudiar si la UPC es suficiente o no. Y la Corte Constitucional se pronunció diciendo que el gobierno no ha demostrado que la UPC sea suficiente. Y eso no es todo, también la misma Corte Constitucional ha dicho que hay problemas en la fijación y el pago de los presupuestos máximos. En otras palabras, no tenemos plata. profe Andrés, pero a ver, usted no me va a venir a mí aquí a decir que el sistema de salud es perfecto y que es el mejor del mundo. Evidentemente, el sistema de salud no es perfecto y tiene cosas por mejorar, pero el sistema como tal funciona. Ya no es ese sistema en el cual las personas se morían en los pisos de las clínicas y los hospitales, como algunos vimos hace algunos años, ni tampoco es el fallido seguro social. Tenemos una cobertura en salud del 99% de las personas, lo cual es excelente y es incluyente. Hay unas partes que están excluidas y a las que hace falta llegar. Eso es indudable. Profe Andrés, pero no me va a venir usted aquí a decir que las EPS son unas santas palomas, que no hay corrupción en las EPS y por eso es que las están interviniendo. Pues ese es el paso 2, la corrupción de las EPS. En honor a la verdad, vamos a hablar de las cosas buenas y de las cosas malas. En un informe preliminar, la Contraloría General de la República encontró que las EPS se habrían gastado entre 2019 a 2021 9,2 billones de pesos en cositas. En este punto hay que ser muy claro, tanto en el sector público como en un sector privado fuertemente regulado por el Estado puede haber corrupción. Aquí no vamos a idealizar a las empresas porque finalmente cada persona está buscando su propio beneficio, pero con distintos límites éticos y morales. Según el informe preliminar de la Contraloría, las EPS habrían estado gastando la plata de la UPC para gastos que no tienen nada que ver con servicios de salud ni de tecnología. Si ve, profe Andrés, mi presidente Petro tenía razón. Las EPS son un nido de corruptos que están haciendo negocio con la salud. Pues resulta que el informe de la Contraloría terminó haciendo el ridículo. ¿Qué? ¿Qué?
Siempre es importante escuchar a las dos partes. Resulta que la Contraloría usó un PUC, un Plan Único de Cuentas, de un proyecto de resolución de 2016 que nunca fue expedido, en vez de utilizar el que sí está vigente, el de la Superintendencia Nacional de Salud. Y claro, al cruzar las cuentas, eso fue un sancocho. Encontraron que la Contraloría estaba mostrando, por ejemplo, cuentas de ingresos generados por arrendamientos como si fueran gastos por arrendamientos. Entonces yo le pregunto, toda esa formación académica para entregar semejante porquería, semejante cochinada. Lo cual me recuerda a que cuando estaba en bachillerato, mi excelente profesora de matemáticas, Chavita, me calificó un quiz y lo perdí. Le reclamé diciendo que el procedimiento estaba perfecto, que simplemente había olvidado ponerle el menos a la respuesta. Yo puse 4 y era -4. Y me dijo, sí, claro, como si fuera lo mismo tener 4 millones a deberlos. Señores de la Contraloría General de la República, no es lo mismo tener 4 millones a deberlos. Por lo tanto, el famoso informe preliminar de la Contraloría tiene muchos problemas que impiden poder tenerlo en consideración como una fuente fiable de información. Así no se puede realizar un diagnóstico que diga que las EPS se gastaron 9,2 billones en cositas. Entonces habrá que esperar el informe final para poder decir si existe fraude o error. No, pues, ahora le salimos a ver a las EPS según usted, profe Andrés. Usted es un uribista, defensor de las EPS. Diga ya que son sus patrones. Diga que son sus patrones y ya. A ver, en primer lugar, esto no es una defensa de las EPS, ni yo tengo dueños. Hay que atreverse a pensar más allá de Uribe y de Petro y entender la realidad tal como es, no a través de lentes ideologizados. Lo que realmente debe estar En el debate es que la Contraloría tiene que hacer bien su trabajo constitucional y decirnos a los ciudadanos si las EPS están manejando bien o mal el dinero, si hay riesgos por fraude o error. Como ciudadanos lo que necesitamos es que tanto las EPS como la Contraloría General de la República hagan bien su trabajo, o si no, los perjudicados vamos a ser nosotros. Existen dudas sobre algunas cuentas contables en algunas EPS y sería muy importante que la Contraloría las revise seriamente y pida las explicaciones pertinentes a las EPS. Profe Andrés, ¿y entonces cómo se atreve a decir que el gobierno de mi presidente Petro está creando una crisis en el sistema de salud si es que las EPS se la están robando toda? Bueno, presuntamente yo no puedo decir si están robando o no en términos legales. Tengo mis dudas, pero lo que sí puedo hacer es explicarles la crisis explícita que creó el gobierno Petro con datos. Paso 3, la crisis explícita. Tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? La crisis explícita comienza entendiendo que la plata que le gira el gobierno nacional a las EPS es insuficiente. Sea donde sea. No hay plata. No hay plata, Alejandro, no hay plata. Tanto para UPC como para presupuestos máximos. Ha sido así desde hace muchos años. Pero este gobierno agravó enormemente la crisis, ya que los incrementos que ha realizado en los pagos son mínimos, considerando el enorme incremento de muchísimas enfermedades luego del evento por el cual nos encerraron a todos. Profe Andrés, pero usted está reconociendo que es un problema viejo, de hace muchos años atrás. Entonces, ¿por qué se lo quiere achacar a Petro? Sí, es un problema de años atrás, pero vea lo que hizo este gobierno de Gustavo Petro con el incremento de la UPC para este año. Resolución 2364 de 2023. El incremento de la UPC fue del 12%, pero obligando a las EPS que de ese 12%, 5 vayan a la operación de los equipos básicos de salud, que son básicamente lo que Gustavo Petro buscaba en la reforma a la salud, enviar equipos médicos puerta a puerta. Y esto lo que implica de fondo es que en realidad la UPC se está incrementando 7%, lo cual está por debajo de la inflación del año pasado, que fue de 9,28%. Para ponerlo en palabras sencillas, imagínese que usted hace 40 años me prestó $1 millón. Sí, supongamos que tengo más de 40 años. Y hoy, 40 años después, yo vengo y le digo, tenga, aquí tiene el $1 millón que usted me prestó hace 40 años. Eso es un atraco. Obviamente hace 40 años con $1 millón usted se compraba esta vida y la otra. Hoy a duras penas con esa plata se puede hacer el mercado de un mes dependiendo del número de personas en su hogar. Esto se debe a la inflación, es decir, todas las cosas cada año suben de precio, son más costosas. Por lo tanto, podemos afirmar que el gobierno nacional de Gustavo Petro le está dando a las EPS menos plata para financiar los servicios de salud y tecnológicos dentro de las clínicas y hospitales que el año pasado, en términos reales. Mi gobierno trabajará sin descanso para superar la crisis económica y social que estamos heredando.
Y evidentemente ahí potenciaron la crisis explícita a niveles bíblicos. Simpson, usted es diabólico. Profe Andrés, pero ¿y esos 9,2 billones del informe de la Contraloría qué? El informe de la Contraloría no es confiable. Pero vamos a aceptar la cifra y hagamos un ejercicio mental. Supongamos que las EPS sí usaron esos 9,2 billones en cositas durante los años 2019, 2020 y 2021. Ahora, sabemos que la UPC es insuficiente. Hagamos una operación para saber en 2022 cuánta plata adicional debió haberle girado el gobierno nacional si le hubiera pagado la UPC ideal. De acuerdo con un informe del gremio de las EPS, ASEMI, en 2022 el déficit de la UPC por cada afiliado al sistema de salud fue de 220.000 pesos. Según el DANE, habían 49.021.000 afiliados al sistema de salud en el año 2022. Si multiplicamos ambos valores, nos da que el gobierno nacional para el año 2022 debió haberles tirado a las EPS 10.784.620 millones de pesos adicionales a lo que ya les entregó ese año en concepto de UPC. Entonces, aún tomando como ciertos ambos informes, podemos decir que el gobierno le debe más plata, 11 billones aproximadamente, que el dinero que dice la Contraloría que las EPS se me catearon en cositas, 9,2 billones en el lapso de esos 3 años, que fueron de UPC y de presupuestos máximos. Pero, profe Andrés, ¿A usted cómo se le ocurre tomar como fuente confiable un informe que hacen las mismas EPS? Eso es absurdo. Sí, obviamente, ellas van a decir que les conviene decir que les deben dar muchísima más plata. Eso solo fue un ejercicio mental. En la realidad necesitamos que el gobierno nacional y las EPS se sienten seriamente y definan de cuánto debe ser la UPC y los presupuestos máximos y cómo podemos financiar eso. Sin discusión alguna, el gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro ha impulsado una crisis explícita en el sistema de salud al querer implementar parte de su reforma a la salud por resolución. Restringió 5 del 12% que no se pueden utilizar para pagar la atención médica dentro de clínicas y hospitales, sino para implementar parte de su reforma para hacer un sistema de salud a su imagen y semejanza. El plan macabro detrás de todo esto ya lo está llevando a cabo. Acabar la figura de las EPS, imponer una reforma a la salud y las EPS ya han cedido. Al final les garantizo que los dueños de las EPS no van a perder mucho. Los principales perjudicados seremos el pueblo colombiano. Las EPS se transformarán en gestoras de vida en la reforma petrista y listo. Ya no tienen el riesgo financiero, siguen generando utilidades y nosotros los colombianos terminaremos con un sistema de salud peor que el actual, porque al pueblo nunca le toca.